En esta oportunidad, amados hermanos, amada iglesia del Señor, yo quisiera compartir con ustedes este tema que le he puesto por título: diseñados para alabanza de su gracia. Diseñados para alabanza de su gracia. Aquí miramos en Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante, que el apóstol Pablo se está dirigiendo directamente a la iglesia. Pablo, al escribir esta carta, se está dirigiendo aquí únicamente a la iglesia de Éfeso. Y es por eso que en el verso 1 que hemos leído aquí en Efesios, miramos que Pablo en su salutación dice: esto va dirigido a los santos y a los fieles. O sea que estas palabras que Pablo escribía iban a ser dirigidas directamente a los santos, a los fieles, a la iglesia de Cristo. ¿Quién o qué es la iglesia? Tenemos que entender, amados hermanos, que cuando se habla de la iglesia, se habla más de un edificio de 4 paredes. Porque muchos a veces tenemos, amados hermanos, la expectativa o el pensar que la iglesia es un edificio de 4 paredes. Pero la definición, el significado, el valor de la iglesia va mucho más de ser un edificio de 4 paredes. La iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. La iglesia somos todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia somos aquellos que alabamos, adoramos y predicamos a un Cristo de poder. El Cristo que predica la iglesia no es un Cristo muerto, no es un Dios fracasado. El Cristo que predica la iglesia, que sirve la iglesia, es un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que vive y permanece para siempre. Alguien dele alabanza en esta tarde. ¿Está la iglesia presente en esta noche? ¿Estará la iglesia presente en esta noche? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Esa es nuestra identidad, amados hermanos. Somos la iglesia. El enemigo en el año 2020, al hablar del 2020, qué tremendo que ya estamos en el 2023, 3 años han pasado. En el año 2020, el enemigo quiso hacer fiesta cuando se cerraron las puertas de los templos. ¿Se acuerda usted de eso, amado hermano? Cuando se cerraron las puertas de los templos y no podíamos venir al templo a alabar, a buscar a Dios, a escuchar mensaje de Dios. ¿Se acuerda usted de eso? Eso fue una realidad que nosotros vivimos hace 2-3 años. Los templos cerrados, los edificios de adoración cerrados. Y por un momento el enemigo quiso hacer fiesta, porque yo me imagino que el enemigo dijo: por fin llegó el fin de la iglesia. Por fin la iglesia quedó derrotada. Por fin fracasó la iglesia. Pero déjeme decirle, amado hermano, que ese gozo solo le duró temporalmente al enemigo, porque al enemigo se le olvidó que la iglesia va mucho más de un edificio de 4 paredes. La iglesia somos los que tenemos a Cristo arraigado y fundado en el corazón. Y es por eso, amado hermano, que hace 3 años, aunque los templos estuvieron cerrados, aunque no había acceso a venir al templo del Señor, ahí en nuestros hogares levantamos altares de alabanza y de adoración, donde subía incienso a la presencia del Rey. Oh, alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. El enemigo nunca podrá detener y derrotar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que somos nosotros estamos destinados a triunfar y a vencer.
Y es por eso que el Señor dice en Mateo: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y al venir a este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Si no hay iglesia en este lugar es otro edificio más. Por tan lujoso que se mire, por tan adornado que se mire, si usted y yo no venimos a este lugar a adorar a Dios, de nada sirve esta localidad. Porque usted y yo somos la iglesia. Y donde usted vaya a buscar a Dios, ahí lo encontrará y ahí lo sentirá, amado hermano. Porque nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Cuál es el mensaje que Pablo está dirigiendo a la iglesia aquí en Éfeso? Y ahora nosotros que formamos parte de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Aquí en Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante que hemos leído, lo que sobresale en estos versos que hemos leído, amados hermanos, es lo siguiente. Y lo encontramos en el verso 4 y en el verso 5. Y miramos dos frases tan impresionantes, dos frases tan importantes que nos deberían de llenar de gozo y de alegría. Y esas frases son las siguientes. Primera frase en el verso 4 es que según nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. Primera frase, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Segunda frase que resalta es el verso 5, donde dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo se dirige a los santos, a los fieles, a la iglesia. Y lo que sobresale aquí es que Pablo dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y que en amor nos predestinó. O sea que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, Dios ya había diseñado, esculpido y creado a la iglesia. Ya había pensado en usted, ya había pensado en mí, que íbamos a ser parte de la iglesia, parte de sus hijos, parte de su rebaño. Y en medio de esta bendición, miramos que Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros para cumplir propósitos, para cumplir planes en la vida de cada uno de nosotros. Y sin duda ese es el deseo de Dios para toda la humanidad, para toda su creación. Pero no toda la creación de Dios entiende este concepto. Solamente la iglesia puede entender este concepto. Porque, amados hermanos, aunque este sea el anhelo, el deseo de Dios, Dios le ha dado a cada uno de nosotros como seres mortales una capacidad, un atributo que se llama albedrío libre. Y yo decido dónde quiero caminar. Yo decido cuál voz yo quiero escuchar y cuál voz yo quiero, amados hermanos, seguir. Muchos no quieren atender a la voz de Dios, y es por eso que muchos no entienden este concepto en plenitud. Dios llama, Dios habla, Dios demuestra su amor, pero no todos quieren aceptar su voz, aceptar caminar con Él. El hombre que no camina con Dios podrá lograr tantas metas en este mundo, tantos logros en este mundo, pero está caminando en la voluntad permisiva de Dios. Y aunque Dios permite logros, aunque Dios permite que aquel hombre, que aquel varón, que aquel
aquella mujer triunfe en esta vida, los propósitos eternos, las promesas eternas de Dios no se cumplen en la vida de aquella persona. Pero nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos aquellos que hemos decidido caminar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y ahora nosotros podemos entender este concepto, que Dios desde la eternidad me habló, me llamó, me escogió, y ahora yo puedo ver al caminar en su voluntad cómo sus propósitos han entrado en efectividad, y veo cómo sus promesas están floreciendo en mí, sus propósitos floreciendo en mí. Y ahora caminando con el Señor, tengo lo que en el mundo no tenía. Ahora tengo una identidad, ahora tengo un amor, ahora tengo acceso a tantas bendiciones celestiales que Dios ofrece para nosotros. Entonces, este concepto solamente la iglesia lo puede entender en plenitud, que Dios desde la eternidad nos escogió, que Dios desde la eternidad nos predestinó con tantos planes, con un diseño perfecto. La iglesia ha sido diseñada perfectamente, esculpidamente, amado hermano, por las mismas manos del Señor. Y esto solamente usted y yo lo podemos entender ahora que caminamos alineados a su perfecta voluntad. Entonces, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y en amor nos predestinó. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿con qué motivo Dios llamó a la iglesia? ¿Con qué motivo Dios nos ha escogido como iglesia? ¿Con qué motivos Dios ha predestinado a la iglesia? Y esto lo vemos en tres diferentes aspectos, empezando desde el verso 4. Ahora dice el verso 4 una vez más: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primer motivo por la cual Dios nos ha llamado, nos ha escogido, ha esculpido Él a la iglesia. ¿Con qué propósito? Para que la iglesia sea una iglesia santa, sin mancha o corrupción delante de Él. Denle ese aplauso a Dios con todo su corazón. Al hablar de ser santos, la palabra santo significa ser santificado y mantenernos separados de lo impuro. O sea, al hablar de lo impuro es hablar del pecado, hablar de la contaminación de este mundo, hablar de la maldad de este mundo. Cuando Dios nos llamó con el propósito para que nosotros como iglesia fuéramos santos, apartados de la contaminación de este mundo, apartados de todas aquellas corrientes negativas, sucias que fluyen en este mundo. ¿Cuánta contaminación no hay en este mundo, amado hermano? ¿Cierto o no es cierto? Yo creo que todos los que estamos aquí, con nuestros mismos ojos naturales, físicos, podemos ver tanta contaminación, tanta maldad, tanto, amado hermano, todo lo terrible que se mueve en este mundo. Este mundo está lleno de tanta maldad, tanta abominación, tantas cosas que desagradan a Dios, que apartan al ser humano de Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a no formar y ser copartícipes de aquello negativo. Dios nos ha llamado para ser la luz del mundo, para ser la sal de esta tierra. Dios ha llamado a la iglesia a predicar, a anunciar y a proclamar a un Cristo de poder.
Primera de Corintios 6:19 dice que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese es el diseño de la iglesia. Ahora nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios mismo habita en usted, habita en mí. Y Dios quiere habitar en un aposento santo, en un aposento limpio, en un aposento dedicado a Él. Dios no quiere estar en un aposento sucio, contaminado, lleno de tantas cosas desagradables. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hemos sido llamados a vivir para Cristo, a ser consagrados a Cristo, a vivir íntegros a Cristo. Es nuestro diseño como iglesia de Cristo. Continúo porque si no, no termino. Y de aquí que me vuelva a tocar, santo. Alabe a Dios que vive. Verso 5 dice el segundo motivo: que en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El segundo motivo por la cual Dios nos llamó, nos escogió, nos predestinó, es para que fuésemos hijos adoptados por medio de Jesucristo. Si somos parte de la iglesia, si formamos parte del cuerpo de Cristo, es porque ahora somos hijos de Dios. Ahora Él es nuestro Rey, ahora Él es nuestro Padre, amados hermanos. Él es nuestro Señor. En el antiguo pacto, en la antigua dispensación, nosotros como gentiles no teníamos ningún derecho a ser llamados hijos o hijas de Dios. Solamente era el pacto con Israel. Pero usted y yo como gentiles no teníamos derecho a tomar el título de ser un hijo o una hija de Dios. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se forma el nuevo pacto. Y ahora por medio de aquel nuevo pacto, todo aquel que creyere y confesare el nombre de Jesús, ahora tiene potestad y derecho de ser llamado un hijo legítimo de Dios. Tenemos esa bendición, amados hermanos, de ahora ser hijos de un rey, hijos de un Dios todopoderoso, por medio de ese nuevo pacto. Entonces nos predestinó para ser hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, porque Jesucristo fue el conducto que murió en la cruz del Calvario para que se abriera y se formalizara ese nuevo pacto, para que ahora usted y yo podamos ser hijos adoptados suyos. Un hijo adoptado tiene todos los derechos que un hijo que ha sido nacido naturalmente por engendración. Amén. Un hijo adoptado tiene derecho de recibir todos los beneficios de aquel padre y aquella madre que lo están adoptando. Y así nosotros. Al principio no teníamos derecho, pero ahora creyendo en Él tenemos derecho de ser hijos adoptados. Y aunque somos hijos adoptados, tenemos los mismos derechos a las promesas eternas de Dios, derecho a su paz, a su salvación, a su gozo, a su gracia, a su alegría, a tantas bendiciones que Él ofrece para nosotros. Amén. Pero el tercer motivo es donde me quisiera enfocar en esta noche. Y este motivo lo encontramos en el verso 6 de aquí mismo de Efesios capítulo 1. Efesios 1:6 dice, si quiere leamos desde el 5 y luego al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que cuando Dios estaba formando, diseñando la iglesia, la estaba diseñando con el motivo de que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, de que fuéramos hijos adoptados de Él por medio de Jesucristo. Y la tercera razón es que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado desde la eternidad para que nosotros como iglesia le diésemos gloria, honra, alabanza, magnificencia a aquel que vive, que reina y permanece para siempre. Alguien dele alabanza a Dios en esta noche. Oiga como dice Efesios 1, verso 4 al 6 en la versión Dios habla hoy. Dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios. El diseño de la iglesia es que la iglesia ha sido diseñada para alabar a Dios en todo tiempo. Por eso es que decía el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mis labios. La alabanza es parte del ADN de la iglesia. Si no alabamos a Dios, es que no somos parte de la iglesia de Dios. La alabanza es ADN de la iglesia. Amados hermanos, la alabanza para nosotros como hijos de Dios, como santificados de Cristo, como escogidos del Señor, no es opcional. La alabanza para la iglesia es un diario vivir, porque es parte de nuestra identidad como iglesia del Señor Jesucristo. ¿No están convencidos todavía? La alabanza es parte de nuestra identidad como iglesia de Cristo. ¿De qué le pongo un ejemplo para que me entienda? Porque miro a algunos dudosos todavía. Ok, si yo ando en busca de un trabajo, ¿verdad? Voy y uso este ejemplo con humildad y respeto. Voy y aplico para ser un lavaplatos en un restaurante. Me contratan. Empiezo. Ahora mi función como lavaplatos es hacer todo lo que le corresponde a un lavaplatos hacer. Lavar platos, ordenar los platos, secar los platos, quizás limpiar un poco. Pero el lavaplatos no puede entrar a la cocina, empezar a querer cocinar. No puede ir a las cajas de dinero a empezar a contar el dinero. No se puede salir a ir a tomar órdenes como el mesero. El lavaplatos es contratado para hacer todas sus funciones y ejercer todas sus funciones como lavaplatos. Y si no le gustan las funciones al lavaplatos, entonces que se busque otro trabajo con otras funciones que le van a agradar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, como iglesia del Señor, como redimidos de Cristo, como cuerpo del Señor Jesús, es el mismo concepto.
si hemos decidido ser parte de la iglesia de Cristo, si hemos decidido formar parte del cuerpo del Señor, ahora nuestro deber, nuestra función como hijos de Dios es santificarnos, es buscar su presencia. Ahora mi función como parte del cuerpo de Cristo es darle alabanza a quien merece alabanza, darle honor a aquel que merece honor, glorificar a aquel que merece la gloria, y su nombre es Jesús de Nazaret. Es parte de mi función, de mi deber como parte de la iglesia de Cristo, alabarlo, bendecirlo. No es opcional, es parte de mi desarrollo como hijo o hija de Dios. Si está conmigo o no está conmigo. Dice el Salmo 150, para que me entienda un poquito más. Esta es la Reina Valera 2015. Alaben a Dios en su santuario, alábenle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de corneta, alábenle con lira y arpa, alábenle con panderos y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alguien dele alabanza a Dios en esta noche. Aquí miramos que el salmista está impulsando, está motivando y está haciendo una proclamación a que todo lo que respire alabe al Señor. Es la declaración, la proclamación que está haciendo el salmista. Si tienen respiración, alaben a Dios. Si tienen respiración, glorifiquen a Dios, exalten a Dios. Ahora, esto pudiera escucharse un poco controversial, porque la realidad de las cosas son que no todo lo que respira literalmente alaba a Dios. Es la realidad. No todo el ser humano, ser viviente que respira, alaba a Dios. Es la realidad. Hay hombres que alaban a los futbolistas. Yo me acuerdo ahorita que pasó la Copa Mundial. Miré a personas que se arrodillaban cuando el tal Messi metía el gol. Y para Cristo cuesta doblegar las rodillas. Hay jóvenes que alaban a los actores, a las actrices, a los famosos TikTokers. Hay mujeres, con todo respeto, que alaban la moda, los zapatos, las vestimentas, las corrientes de vanidad de este mundo. No todo lo que respira alaba a Dios, es la realidad. El ser humano por naturaleza tiene el atributo de alabar. Eso es cierto. Por naturaleza el ser humano va a alabar, sea que vaya a alabar a la mujer, a la botella, a las cosas que fluyen y se mueven en este mundo, o sea que va a alabar a aquel que vive y permanece para siempre, y su nombre es Jesús de Nazaret. El ser humano por naturaleza alaba, glorifica, pero no todo el ser humano alaba a Dios. Entonces aquí el salmista dice: todo lo que respira alaba al Señor. Y suena un poco controversial, porque hay hombres que alaban hasta lo que usted no se imagina. En otros países alaban a las vacas, alaban a las serpientes y a tanta cosa inmunda. Desde el principio, desde la eternidad,
Ese ha sido el anhelo del enemigo: robarle la gloria, robarle la alabanza y robarle la adoración que le pertenece a Dios. Ese siempre ha sido el anhelo del enemigo. Por eso fue desechado del cielo. Por eso es que en Mateo capítulo 4 aún, cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto, dice que vino el tentador y le ofreció todos los reinos de este mundo, todo el poder de este mundo, y le dijo: todo esto será tuyo si tan solo te postraras y me adoraras, dijo el tentador. Ese ha sido el anhelo siempre de nuestro adversario: robarle la adoración, la alabanza que le pertenece a nuestro Dios. Pero el Señor Jesús le respondió al tentador, al enemigo, y le dijo: ¿sabes qué, Satanás? Apártate de mí, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús sabía que solo había alguien que merecía gloria. Jesús sabía que solo había alguien que merecía alabanza, y Él es Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor. Amados hermanos, la iglesia tiene que entender que nuestra alabanza no tiene que ser para nadie más. Nuestra adoración no puede hacer y dirigirse hacia nadie más. Nuestras rodillas no deberían doblegarse delante de nadie más. Nuestras manos nunca deberían de alzarse hacia alguien más. Nuestros labios nunca deberán glorificar a otro ser, a otro ídolo de este mundo. La iglesia ha sido diseñada, creada, llamada para alabar al Santo de los Santos, para alabar al Altísimo, para alabar al Soberano. Entonces el salmista dice: todo lo que respire, alabe al Señor. ¿A quién se dirige el salmista cuando dice todo lo que respire? ¿A quién se está dirigiendo el salmista al decir todo lo que respire? El salmista no está hablando en una manera literal, sino que está hablando en una manera simbólica y espiritual. Y cuando el salmista dice todo lo que respire, se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a los santos, se está dirigiendo a los fieles. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Por qué es que los que respiran tipifican y simbolizan la iglesia? Porque la iglesia somos los que vivimos y respiramos aliento de vida de nuestro Señor Jesús. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos apartados de Dios, cuando estábamos alejados de Cristo, de su voluntad, estábamos muertos espirituales. Estábamos secos internamente. Estábamos, amados hermanos, en una tumba espiritual, en una cautividad espiritual, bajo un dominio, una opresión satánica del enemigo. Estábamos muertos espiritualmente. Esa era la condición de nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Estábamos muertos, secos, apartados del Señor, sin vida. Pero bendito sea el nombre del Señor, que un día en su gracia y su misericordia nos habló y escuchamos su voz y decidimos caminar con Él. Y ahora tenemos vida, ahora respiramos aliento de vida de nuestro Señor Jesús. Ahora ya no hay sequedad dentro de mí, sino que ahora fluye dentro de mí los ríos de agua viva de nuestro Dios. Ahora hay vida, respiro, inhalo
la respiración de nuestro Dios. Porque ahora Cristo vive en mí. Todo lo que respire, los que respiramos somos nosotros, la iglesia. El que no cree en Dios está muerto espiritualmente, no respira, no tiene vida. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Él vive, dice su palabra, también nosotros vivimos. También hay vida en el corazón de la iglesia. También hay aliento en el corazón de la iglesia. Entonces, la alabanza es parte de nuestro diseño, es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro desarrollo, porque como iglesia estamos respirando, estamos vivos. Nuestro corazón palpa, está vivo, respira, funciona. La alabanza, amados hermanos, es un sonido de nuestra libertad. Y por medio de aquella alabanza estamos proclamando que ahora vivimos y somos libres. Eso es lo que hacemos cuando alabamos y glorificamos a Dios. Cuando usted y yo alabamos a Dios, por medio de esa alabanza estamos proclamando, amados hermanos, que ya no estamos atados, que ya no estamos en un fracaso espiritual, que ya no estamos en una cárcel, en una prisión de opresión. Cuando alabamos a Dios, por medio de esta alabanza proclamamos: ahora soy libre, ahora soy salvo, ahora tengo vida, ahora respiro, ahora tengo el aliento de vida de mi Dios. En Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y salió de la opresión de Egipto, alabaron y glorificaron a Dios. En Salmo 126 dice la palabra que cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. La alabanza es un sonido de mi libertad. Alguien glorifique a Dios en esta oportunidad. Si eres libre, si estás vivo, si tienes la vida de Cristo, glorifica a Dios con todo tu corazón, porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro diseño. Oh, bendito eres, Señor. Ahora, por siguiente, para que la iglesia podamos siempre vivir un estilo de alabanza y de adoración, para que siempre podamos abrazar nuestra identidad y desarrollarnos en nuestra identidad, siempre tiene que haber una inspiración. Siempre tiene que haber un motivo y un reconocimiento profundo del poder de Dios en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí entendió eso? Acuérdense, como seres humanos tenemos libre albedrío, escogemos, decidimos como nosotros queramos. Tenemos que entender primeramente, mi diseño, mi llamado es santificarme, ser santo, desarrollarme como un hijo de Dios y alabar a Dios. Pero a veces como seres humanos somos olvidadizos. Nuestra alma es olvidadiza. Y cuando empezamos a ser olvidadizos, empezamos a perder nuestra identidad, que somos adoradores, que somos iglesia del Señor.
cuando no hay un reconocimiento, cuando no hay una inspiración, un motivo, entramos a un confort espiritual, a una vida rutinaria espiritual, y empezamos a perder nuestra identidad como hijos y hijas de Dios. ¿Sí está conmigo? Cuando perdemos el reconocimiento a Dios, cuando perdemos la inspiración, entramos a un conformismo, a un confort, y es por eso que empezamos a desvaluar, a perder el valor de la alabanza y de la adoración. Paz de Cristo. Y es por eso que tristemente mucha iglesia empieza a ver la alabanza como un espacio de tiempo más. Es por eso que tristemente mucha iglesia empieza a ver la alabanza en los cultos, en la liturgia del culto, como un espectáculo más, como un compromiso más. Cantamos, pero cantamos como robots y no sale desde lo más profundo del corazón. Porque hemos perdido la inspiración, hemos perdido el reconocer, hemos dejado los motivos por la cual adoramos, bendecimos y glorificamos a Dios. Y es por eso que empezamos a despreciar la alabanza. Y muchos empezamos a decir y llegar, oiga, al egoísmo, que la palabra de Dios es más importante que la alabanza. Oh, no. Cuando entramos a esa mentalidad que la palabra es más importante que la alabanza, estamos cayendo en un egoísmo. ¿Sabe por qué? En un egoísmo. Porque estamos diciendo que la palabra es más importante. Yo recibo la palabra, la alabanza no es importante. Entonces, ¿qué va a recibir Dios? La alabanza y la palabra van mano a mano, van parejo, amados hermanos. Tanto la alabanza y la palabra de Dios son importantes. Pero muchos empezamos a pensar cosas incorrectamente. Y da tristeza porque hay personas que a veces llegan solo a escuchar la palabra de Dios y no llegan a la alabanza. Ay, hermano, usted lo dice porque usted canta. Hermano, usted lo está diciendo porque está en un grupo de alabanza. Lo estoy diciendo porque es parte de nuestra identidad como iglesia y cuerpo de Cristo. Si llegamos al egoísmo de decir que la palabra es más importante que la alabanza, mire, solo venimos nosotros a recibir. Gimme, mine. And for you, God, nothing. Para ti, Dios, nada. Acabo, Dios no merece nuestra alabanza por lo fiel, por lo precioso, por lo hermoso, por lo misericordioso que ha sido con nosotros. Amados hermanos, yo no sé cómo estuvo tu día en esta oportunidad. Yo no sé cómo estuvo el transcurso de tu día, pero hoy vengo a decirte que si estás en este lugar, si estás en la casa de Dios, es con un propósito, es con un plan, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y aún te tiene de pie por su infinita y poderosa gracia. Oh, alguien bendiga al Señor en esta oportunidad. Alabamos a Dios porque es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra cultura como iglesia del Señor. Pero para poder desarrollarme con ese corazón de adorador, con ese corazón lleno de alabanza, necesito siempre mantenerme inspirado, motivado, siempre reconociendo la grandeza, siempre reconociendo el poderío de mi Dios.
cuando hay inspiración en el corazón de la iglesia, cuando la iglesia reconoce el poder de Dios, no necesitamos que alguien nos esté diciendo y a su nombre, sino que nace, sale, brota voluntariamente del corazón. Alguien bendiga al Señor en esta oportunidad. Cuando reconocemos, nos inspiramos, sale la alabanza genuinamente, voluntariamente de nuestro corazón. Y es por eso que puedo alabar a Dios cuando todo está bien. Y es por eso que puedo alabar a Dios cuando todo está mal, cuando todo está negativo, cuando el mundo está sobre de mí, porque he reconocido que Dios se va a glorificar en medio de mi situación, que Dios me va a levantar de aquella circunstancia que yo estoy pasando, que Dios extenderá su mano de poder y glorificará su nombre. Es por eso que muchos, aun cuando todo está encima de ellos, qué precioso, aún hay un canto de alabanza en sus labios, porque han entendido: Señor, yo estoy pasando por esto, pero yo sé que tú eres mi Dios y yo voy a cumplir mi propósito como iglesia, y aún en medio de esto te alabaré, te glorificaré, te ensalzaré. Necesitamos inspiración, motivo, reconocimiento en nuestra alma, mente y corazón para siempre poder brindarle alabanza y adoración a nuestro Dios, para que aquello nazca naturalmente, voluntariamente dentro de nosotros. ¿Sí está conmigo? Ahora, la mayor inspiración, el mayor motivo que podemos tener como iglesia es la siguiente, aquí mismo en el verso 6. La mayor inspiración que pueda tener la iglesia para alabar a Dios, para siempre glorificar a Dios, es la siguiente. Y dice el verso 6: nos escogió, nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de la gracia de Dios es la mayor inspiración que la iglesia pueda tener para alabarlo y glorificarlo en todo tiempo. Cuando yo reconozco la gloria de la gracia de Dios, será el mayor impulso, el mayor motivo por la cual lo adoraré, lo exaltaré, lo bendeciré en todo tiempo. Ahora, ¿cuál es la gloria de la gracia de Cristo Jesús? ¿Cuál fue o cuál es la gloria de la gracia de Cristo Jesús? La gloria de la gracia de Cristo Jesús es que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora por gracia soy salvo. La gloria de la gracia de Cristo Jesús es que ahora soy acepto en el amado. La gloria de la gracia de Cristo es que por medio de su gracia tengo redención de pecados. Esa es la gloria de la gracia de Cristo Jesús. Todo se encierra preciosamente en este concepto, en este versículo. Porque sin la gracia de Cristo no soy un hijo adoptado. Sin la gracia de Cristo no puedo santificarme. Es por la gracia de Cristo Jesús que ahora lo tengo todo. Es por la gracia de Cristo Jesús que tengo acceso a su favor, tengo acceso a su presencia, tengo acceso a tantas bendiciones celestiales por su gracia. La gracia, la gloria de la gracia de Cristo es la mayor inspiración que podamos tener para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Porque es por medio de la gracia de Cristo que se abrió todo el acceso
para nosotros. No caigamos, amados hermanos, en una rutina espiritual. No seamos olvidadizos de la gloria de la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué hizo la gracia de Cristo en tu vida? ¿Qué hizo la gracia de Cristo por ti? Medítalo. Que sea tu inspiración para alabarlo, para glorificarlo. ¿Qué hizo la gracia de Dios en ti? ¿Qué hizo la gracia de Dios en mí? Quizás aquí hay matrimonios que si no hubiera sido por la gracia de Dios, hubieran terminado en fracaso y en divorcio, pero aún están de pie. ¿Sabe por qué? Por la gloria de la gracia de Cristo Jesús. Oh, quizás le estoy predicando a un hombre que debería de estar muerto en estos instantes, pero por la gloria de la gracia de Cristo Jesús, aún tienes vida, aún estás de pie, aún tienes propósito y aún hay promesa para ti. Que la gloria de la gracia de Cristo sea nuestra inspiración. Cuando te levantes en la mañana, piensa, reconoce la gloria de la gracia de Cristo, y en las mañanas habrá un canto de alabanza para Dios. Al mediodía, piensa en la gloria de la gracia de Cristo, y al mediodía habrá un canto de alabanza para Dios. Cuando entremos por esas puertas, entremos reconociendo la gloria de la gracia de Cristo Jesús, para que cuando empiecen las alabanzas en este lugar, glorifiquemos, exaltemos a Dios con todo nuestro corazón. Oh, bendito eres tú, Señor. Si no hay motivo, si no abrazas una inspiración, un motivo, un reconocer, nunca saldrá una alabanza genuina de tus labios. Cantaremos por compromiso. Es que ahí viene la cámara. Viene la cámara. Deja, empiezo a cantar. Deja, levanto las manos. Se va la cámara y las vuelven a bajar. Solo es un ejemplo. No lo estoy dirigiendo a nadie. Cuando hay inspiración, reconocimiento de la gloria de la gracia de Cristo, naturalmente sale ese canto de tus labios. Naturalmente levantarás tus manos sin que nadie te esté obligando a hacerlo. Naturalmente abrirás tu boca y empezarás a bendecir al Señor sin que alguien esté gritando ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre, sino que naturalmente vendrás a este lugar, levantarás tus manos y dirás: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque ahora estoy en tu templo. He venido, Señor, a bendecirte. He venido, Señor, a glorificarte. He venido a elevar un sacrificio de honra, de alabanza a ti, Jesús. Concluyo con esto. La alabanza es parte de nuestro diseño como iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la alabanza es parte de nuestro diseño como la iglesia de Cristo? Porque eso es lo que vamos a hacer por una eternidad allá, cuando estemos con nuestro amado. Amado hermano, allá no vamos a ir a hacer locuras, a ir a hacer barbaridades. Si usted tiene planes de ir al reino de los cielos, es porque allá eternamente vamos a alabar, vamos a glorificar y vamos a bendecir a nuestro Salvador. Y Dios ha puesto la alabanza como parte de nuestra ADN, como parte de nuestra identidad, porque esto es como una práctica de lo que haremos ahí arriba, amado hermano. Si nos cuesta alabar aquí, entonces el reino de los cielos no es para nosotros. La alabanza tiene que ser un deleite,
La alabanza tiene que ser un gozo. La alabanza tiene que ser un anhelo profundo que nos agrada, amados hermanos, de una manera en especial. En esta oportunidad, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies.